Con 20 minutos estamos en ampliación de noticias. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Vamos a darle la bienvenida al ingeniero Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Y a propósito de la publicación del decreto del gobierno que apunta a la promoción del empleo formal. Todos sabemos cómo nos ha afectado el tema de la pandemia. De la noche a la mañana millones de peruanos se quedaron sin trabajo. Y aquí dividimos las cosas entre lo formal y lo informal. Lo informal es muchísimo mayor en porcentaje que lo formal. Sin embargo, este decreto a lo que apunta es precisamente a alrededor de 350.000 trabajadores para que recuperen la posibilidad del trabajo perdido. Se hablaba en términos de millones que antes de la pandemia habían 3.7 millones de trabajadores formales y ahora hay cerca de 3.2 millones, producto del reinicio de las actividades económicas, porque esto era bastante menos. Ingeniero Márquez, bienvenido. Buenos días, Mónica. A ver, en términos amplios, este decreto apunta básicamente al empleo formal, pero el empleo formal viene a ser un porcentaje bastante menor en relación al empleo en general en nuestro país, ¿no? Es correcto esa expresión, pero además que el empleo formal está compuesto en verdad en 18.000 empresas que te dan el 80% de los ingresos como impuestos. O sea, es importantísimo que como nación nosotros no perdamos las empresas formales, y el esfuerzo tiene que ser a recuperar rápidamente, ¿no?, esos empleos formales. Y aquí, debido precisamente a los diferentes mecanismos que el gobierno ha dado a través de Arranca Perú, los bonos, las compras del Estado y el inicio de algunos proyectos mineros como agrícolas, esto son medidas que van poco a poco moviendo el aparato de la economía, y por eso es que tú mencionas que habían en febrero 3.700.000, sí, y ahora en octubre hay 3.200.000, y por tanto más o menos hay 500.000. Ahora, esto es muy importante porque reconoce que han habido empleos despedidos, y que esta es una oportunidad para agilizar que esos empleos, en la medida que te dan un incentivo al trabajador directamente, ¿no? Por decirte, el trabajo formal temporal te dan 35% de subsidio con todos los beneficios, y si es joven, te dan a 45%, y si es joven y es indeterminado, a 55%. Entonces, no hay límite tampoco para el límite de las empresas, pueden ser más de 100 trabajadores. Y entonces, pero acá tiene una cosa, ¿no?, que las empresas tienen que haber estado operando en marzo y abril, y el corte es a octubre. Y además tienen que haber disminuido en sus ventas un 20%, y esto tiene que ser ratificado por la SUNAT, Salud y RENIEC. O sea, acá no va a haber error, porque acá, como todos declaran directamente a SUNAT, aquí no puede haber errores. A menos que alguien lo quiera hacer, pero acá definitivamente que no van a haber errores. Esto sí no financia empleos que hayan tenido problemas con la Bayato, ni empresas que están bajo el régimen APP o en cese colectivo, ¿no? Y lo importante aquí es que, como vuelvo a repetir, esto es un complemento a todo lo que se está trabajando en la política fiscal y la política de lo que he mencionado, que tenemos que apurar, porque en Arranca Perú todavía no está arrancando. O sea, todavía no arranca. Todavía no arranca. Señor Márquez. Sí. Buenos días, ingeniero Márquez. Bueno, de parte del gobierno se dice que estas medidas pueden facilitar la creación de 350.000 puestos de trabajo formales, que no termina por resolver la cifra de los empleos perdidos, pero en fin, es un avance. Pero esta cifra, este cálculo, ha sido criticado desde el sector privado. Usted lo debe saber mejor que yo. Algunas críticas sostienen que son empleos que de todas maneras se hubieran producido.
y usted nos ha dicho que hay que complementar estas medidas de subvención con otras medidas fiscales, pero no nos dice nada sobre la legislación laboral en sí misma. Y eso es curioso porque en el sector privado lo que se pide es una flexibilización del código laboral. ¿Cuál es su opinión sobre la solución integral al grave problema de desempleo y de mal empleo, es decir, informal en nuestro país? Fernando, totalmente de acuerdo contigo. Esto tenemos que ir, como yo digo, de a pocos en cuanto a que lo que más necesito en este momento es los ingresos fiscales y por tanto yo tengo que asegurarme que mi empleo formal lo recupere. Ahora, ese no es el problema es la informalidad y en ese sentido hay mucha pequeña empresa que no lo pone en la planilla a sus trabajadores, ¿no? Y entonces yo siempre cuando hablaba con los ministros de trabajo, este ministro es un nuevo ministro, y le decía, ¿cómo puede ser que hayan 2 millones de pequeñas empresas en SUNAT registradas, teóricamente como formales, pero no declaran trabajadores? No se van a poner todos ellos de acuerdo en no pagar impuestos laborales. El tema es que, igual hemos hablado con la CGTP, de que este es un problema que tiene que legislarse en una cosa que solo haya un tipo de protección a la salud y a la pensión, y ahí para la pequeña empresa básicamente parar, porque después no van a poder pagarlo. Entonces, ¿qué te haces tú con 20 años que han puesto como 4 o 5 leyes que nadie cumple? Porque cuando a la pequeña empresa dice que paga 20 soles al mes, no tiene ningún sentido. Y además yo sé, y mira lo que le voy a decir, que hay empresas grandes como ladrilleras que son informales, y no les digo la cantidad. Entonces yo digo, ¿qué está pasando en el Perú? Tenemos que, en verdad, los empresarios mirar esto de una manera para resolverlo. Ahora, se viene la campaña política y tenemos que decirle a los candidatos, pues a ver, vamos a sentarnos cómo vamos a resolver este problema. Y no por perder o ganar un voto, todo el mundo se va a decir, no quiero, porque eso es lo que ha pasado en los últimos 20 años. Aquí se tiene que dar una nueva legislación mínima para lo que es la pequeña empresa. Ingeniero, ¿usted ve viable la posibilidad de que los niveles de trabajo se recuperen ya a mediados del próximo año, como es la meta establecida por el Ministerio de Trabajo con esta serie de medidas para, obviamente, generar empleo? O sea, llegar a ese nivel que teníamos antes de la pandemia, ¿no? y acelerar la reactivación. Mira, Carlos, una cosa es recuperar el PBI, ¿ok? Que el PBI, como dicen y pronostican para marzo, y que de esa manera nosotros salgamos al mundo y decir, estamos recuperados. Pero otra cosa es el PBI per cápita, es decir, ahí viene el problema. Ahí el mismo Fondo Monetario ha dicho que el 2015 todavía vamos a poder recuperar la capacidad. ¿2015 o 2025? Perdón, sí, el 2025. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué? Porque ahí lo que está implicando es el empleo, no se va a dar todo el empleo, ¿ok? ¿Por qué? Porque el mismo mundo ha bajado en 10%, 9%, ¿me entiendes? O sea, es un tema en el cual nosotros tenemos que ir, y aquí sí lo digo de frente, a preparar mejor a nuestra población. Tenemos que ir a que la gente tiene que ir a otro tipo de conocimiento en lo que es capacitación digital. En realidad nuestro problema es la productividad y eso lo teníamos antes de la pandemia. Se ha agudizado con esta situación, pero los peruanos desde el nivel del trabajo no tenemos la productividad competitiva que requerimos. Pero ese es solamente un comentario aparte. Pero Fernando tenía una pregunta. Sí, señor Márquez, quería aprovechar su experiencia política. Usted ha sido elegido vicepresidente de la República 2 veces, en eso creo que es un caso único, el año 95 y el año 2000. Por eso quería preguntarle a las personas que están identificadas con la promoción de la empresa privada como usted,
¿qué les recomendaría para orientarse electoralmente en vista de que hay muchas candidaturas y la mayor parte de ellas defienden la empresa privada y la economía abierta? Pero hay tantas que no sabe uno, si está en esa perspectiva, por cuál escoger. Yo no le digo naturalmente que dé consejos sobre partidos, sino sobre qué criterios, según usted, deberían inspirarse quienes quieran emitir un voto responsable. Bueno, miren, cuando yo ingresé a la Sociedad Nacional de Industrias ahora, hace 2 años, yo le dije a mis colegas, vengo de Alemania y allá, hace 70 años, un filósofo alemán, economista, les dijo a los empresarios, aquel problema lo resuelven los empresarios con varios conceptos que tienen que ser aceptados como definición de mercado, ¿ok? No puede haber contrabando, no puede haber subvaluación, no puede haber carteles ni posición de dominio, ¿ok? Eso, que es tan simple de escuchar, no es nada fácil de lograr, pero esos conceptos son los conceptos que nosotros tenemos que tener claros. Entonces, aquí vamos a la realidad. ¿Qué cosa hay? Bueno, las medicinas es un tema, las tasas de interés es otro tema. No podemos escondernos nosotros de encarar como empresarios los problemas que afectan a la población. Y entonces yo le diría a los candidatos, ya pues vamos a ver qué es lo que proponen ustedes. Nosotros tenemos propuestas, estamos haciendo este 10 de noviembre con 9 gremios y 9 sectores, propuestas empresariales para que se cree empleo. Y estamos diciendo las cosas como las vemos. Perfecto. Porque aquí, cuando yo veo que alguien habla de cambiar la Constitución, yo le diría, ¿para qué vas a cambiar la Constitución si aquí hay un concepto de subsidiariedad? Que significa que cuando el mercado no resuelve el problema, puedes tú recurrir al Estado. Eso está escrito ahí. Y simple y llanamente, yo no sé para qué quieren cambiarla. En todo caso, estos son los debates, creo yo, que se deben dar para resolver realmente los problemas. En esta parte del camino electoral. Muy bien, ingeniero Ricardo Márquez, muchas gracias como siempre. Ya regresamos luego de la pausa.